Según todos los informes, Herculine Barbin era una joven relativamente normal, pero una fatídica visita al médico cambiaría su vida para peor. Después de ser examinada por un dolor en su abdomen inferior, pronto se reveló que en realidad era un hombre. En realidad ella era intersexual o hermafrodita, pero su caso causó una impactante sensación mediática en toda Francia y terminó en tragedia. Exploremos juntos su vida. La persona intersexual que sería conocida de diversas formas como Herculine Barbin y Abel Barbin durante su corta vida, nació el 8 de noviembre de 1838 en la comuna de Saint-Jean-d'Angely, en el suroeste de Francia. Su nombre de bautismo era Hercule Adelaide Barbin, pero su familia la llamaba simplemente Alexina y fue criada como una niña. La familia de Herculine Barbin era muy pobre, en una época en la que la pobreza generalizada envolvía a gran parte de la sociedad francesa, el subproducto no deseado de la industrialización rápida. A pesar de las circunstancias familiares, Barbin era una estudiante dotada y logró obtener una beca para un convento de Ursulinas, donde continuó sus estudios hasta sus últimos años de adolescencia. Ya en esta coyuntura, estaba profundamente confundida acerca de su sexualidad, como revelarían más tarde sus memorias. Sin embargo, su condición de intersexual no se haría evidente hasta sus primeros años de adulta. A mediados de 1850, Barbin inició sus estudios para ser maestra. Aunque sus estudios y formación fueron bien y pronto estaba calificada para convertirse en maestra, su vida personal estaba en creciente tumulto. Sexualmente estaba claramente más atraída por las mujeres, pero preocupantemente ella no había comenzado a desarrollarse sexualmente ella misma. No había comenzado a menstruar en su adolescencia y, físicamente, había permanecido con el pecho plano y de apariencia algo masculina. Además, Barbam también tenía pelo creciendo de manera inusual en su labio superior, mejilla y otros lugares que uno normalmente asociaría con la pubertad masculina. Barbin era consciente de que se veía diferente a otras jóvenes de su edad y sabía que tenía el pelo más grueso y oscuro en sus brazos y piernas. La gente solía hacer comentarios jocosos sobre su apariencia, y por eso comenzó a recortar su cabello, a usar ropa larga y a asegurarse de nunca nadar en público. Antes de explorar más a fondo la historia de Barbin, examinemos brevemente la ciencia del hermafroditismo. El hermafroditismo es cuando alguien desarrolla tanto gametos sexuales masculinos como femeninos y órganos. Esto ocurre en una amplia gama de mamíferos y otros organismos, y no es exclusivo de los humanos. Alrededor del 5% de todas las especies experimentan hermafroditismo. En los humanos, esto puede manifestarse en una persona que tiene elementos de ambos órganos sexuales, femeninos y masculinos. El hermafroditismo es más común en los humanos de lo que generalmente se aprecia. Aproximadamente el 1.7% de la población, uno de cada 60 personas tiene algún tipo de hermafroditismo, mientras que el 0.5% o uno de cada 200 personas tiene la apariencia discernible de órganos sexuales masculinos y femeninos, aunque algunos de estos datos son disputados por biólogos en base a la disposición cromosómica, y algunos sitúan la cifra de hermafroditismo discernible significativamente tan baja como 1 en 500 personas. Además, el hermafroditismo es mucho más común en algunas partes del mundo que en otras. Históricamente, las personas tenían muy poco entendimiento de lo que causa el hermafroditismo a nivel científico, aunque algunas sociedades antiguas y medievales eran algo comprensivas con ello. Este definitivamente no fue el caso en los tiempos modernos, tempranos entre los siglos XVI y XVI-XVII. Durante este periodo, cuando se descubría que las personas demostraban elementos de hermafroditismo, generalmente se informaba de ellas como, cito, monstruosas. Esto es extremadamente insensible según los estándares modernos. Sin embargo, es importante destacarlo, ya que resalta las difíciles circunstancias que enfrentaba cualquier persona con hermafroditismo, incluso en el siglo XIX. La única diferencia en la época de Barbin
era que ella vivía en una era de amplio estudio médico, cuando los médicos estaban ansiosos por descubrir por qué las personas presentaban síntomas o características, para los cuales no tenían una explicación científica. Esto significaba que la condición de Barban se convertiría en una fuente de brutales ataques sociales, pero también en una inquisición médica simultánea. Sería una situación muy difícil para ella manejar. La historia de Herculine Barbin llegaría a la atención pública como resultado de los acontecimientos a finales de los 1850 y principios de los 1860. Después de obtener un puesto en una escuela para niñas, tras completar su formación en 1857, comenzó a desarrollar sentimientos sexuales hacia otra profesora allí llamada Sarah. Aunque inicialmente solo eran colegas, Barban y Sarah rápidamente se hicieron amigas y Barban ocasionalmente ayudaba a Sarah a vestirse, atándole el corsé, acercándose aún más a ella. No pasó mucho tiempo hasta que su intimidad creció y la relación se volvió sexual. A medida que su amor florecía, la pareja pronto comenzó a dar pequeñas señales en público, como miradas tiernas, llamándose por apodos y discretos besos en la mejilla. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores de esta relación clandestina comenzaran a circular entre el personal y los estudiantes. Se informó que incluso la madre de Sarah se enteró del rumor. Para proteger a su familia de los chismes, prohibió a Sarah seguir viendo a Baba. Ella estuvo de acuerdo y prometió hacer lo que su madre deseaba, pero en realidad, la pareja continuó con su amorío. Fueron mucho más discretos con su relación a partir de entonces, aunque de todos modos llegaría a su fin. Durante este tiempo, Baba comenzó a sufrir un deterioro en su salud. Su salud general nunca había sido buena, y había sufrido episodios periódicos de enfermedad a lo largo de su vida, algunos de los cuales no se habían explicado. A finales de los 1850, el problema eran periodos de gran dolor físico en su abdomen y otras regiones. En una época anterior a la supervisión médica sofisticada para las mujeres jóvenes, Barbin no pudo obtener alivio para sus problemas. Entonces, siendo una católica ferviente, consultó al obispo de La Rochelle. El obispo Landriot luego preguntó a Barbin si podía consultar en su nombre con un médico local, el Dr. Szczesny. Ella estuvo de acuerdo y pronto Szczesny solicitó que Herculine asistiera a un examen médico. El Dr. Szczesny quedó inmensamente sorprendido por lo que descubrió en el examen. Baba presentó órganos sexuales masculinos y femeninos, con una pequeña vagina, un pequeño pene subdesarrollado y pruebas que eran internas, y no habían descendido de ninguna manera. Se redactaron documentos médicos detallados, y otros médicos ayudaron con pruebas profundas, con el expreso propósito de determinar su sexo. Debe haber sido muy molesto para Herculean Barbar. Finalmente, los profesionales médicos concluyeron que Herculean Barbin era en realidad un hombre. Hoy en día, la condición sería identificada rápidamente como pseudohermafroditismo. Pero a mediados del siglo XIX, no había una comprensión científica completa de lo que causaba esto. La historia de Barbin pronto surgió en el oeste de Francia y luego a nivel nacional. Se convirtió en el tema de conversación de la ciudad y causó algo de sensación mediática con los periódicos escribiendo sobre la chica que era simplemente un joven. Gran parte de esto fue sumamente cruel. Se dijo que Barban utilizó su situación para acercarse a mujeres jóvenes y tener discretos romances. Las palabras monstruoso y fenómeno también fueron comunes. Siguió una especie de inquisición médica, en la que Barban fue atacado por haber trabajado en una escuela solo para chicas, a pesar de mostrar órganos sexuales masculinos. Siguió un caso legal en el que los tribunales reasignaron efectivamente su género como masculino. El impacto psicológico de todo esto fue inmenso y enormemente negativo. A principios de los 1860, cuando se resolvió el caso, Barban se vio obligada a renunciar a su trabajo como maestra. Su relación con Sarah se rompió y luego se trasladó a París. Allí comenzó a adoptar una identidad masculina,
Pasó a llamarse Abel a partir de entonces, como una versión masculina de Adelaide. En París luchó por encontrar trabajo y vivió una vida cada vez más empobrecida e aislada. A mediados de los años 60 del siglo XVIII, escribió lo siguiente en su memoria o diario: «He sufrido mucho y he sufrido solo, abandonado por todos. Mi lugar no estaba marcado en este mundo que me rechazaba, que me había maldecido. No había una criatura viva que compartiera este inmenso dolor que me embargó cuando dejé mi infancia, en esa edad en la que todo es hermoso, porque todo es joven y brillante con el futuro». En febrero de 1868, el conserje o administrador del edificio de apartamentos en el que Babin vivía en la Rue de l'École de Marsan, muy cerca de la Universidad de la Sorbona, en el barrio latino de París, la encontró muerta en su apartamento. Trágicamente se había suicidado. Lo hizo encendiendo su estufa de carbón y gas e inhalando los humos. Los investigadores después estaban completamente seguros de que esto no fue un accidente y que Barbin había muerto por su propia mano, debido a cómo su cuerpo estaba posicionado junto a la estufa, y también al descubrimiento de lo que efectivamente era una nota de suicidio dirigida a su madre. Se ha especulado ampliamente sobre sus motivos. Muchas personas han concluido que fue una combinación de sus experiencias traumáticas durante la última década, combinadas con su pobreza y otras circunstancias. Debido a que se supone que estuvo muerta durante varios días cuando la encontraron, y dado que no era posible identificar con precisión cuánto tiempo había estado muerta una persona en los años 1860, cuando se descubrió su cuerpo de esta manera, el día exacto en que murió en febrero de 1868. No está claro. Cuando se descubrió su cuerpo en su apartamento en febrero de 1868, había muy pocas posesiones a su alrededor. El pequeño apartamento solo tenía 4 muebles, una cama, una mesa, una silla y un pequeño armario o escritorio junto a la cama, una clara señal de la pobreza de los últimos años de Barbin. En el pequeño escritorio había unas memorias que Barbin había escrito como un esfuerzo terapéutico para entender su situación y lo que le había sucedido, siguiendo la reacción social a su hermafroditismo. Las citas revelan sus pensamientos perturbados sobre su existencia, desarrollo sexual y físico, y la falta de comprensión sobre su propio desarrollo. Toma el siguiente pasaje. En esa edad en la que se despliegan los encantos de una mujer, no tenía ni esa actitud libre y fácil, ni las extremidades bien formadas que revelan la juventud en pleno apogeo. Mi tez, con su pálido y enfermizo color, denotaba un estado de enfermedad crónica. Mis rasgos tenían una cierta dureza que no se podía dejar de notar. Mi labio superior y partes de mis mejillas estaban cubiertos por una ligera pelusa que aumentaba a medida que pasaban los días. Esta peculiaridad frecuentemente me llevaba a hacer comentarios en broma, que intentaba evitar usando tijeras en vez de una navaja frecuentemente. Como era de esperar, solo logré hacerlo aún más grueso y notable. Mi cuerpo estaba totalmente cubierto de ello, a diferencia de mis compañeros. En cuanto a mi figura, permaneció ridículamente delgada. Todo eso captaba la atención, como notaba a diario. Dificulta la lectura en algunas partes, cuando consideramos que finalmente se quitó la vida. Sin embargo, el texto tendría un impacto importante. Inspirado por él, Geoffrey Eugenides, un autor estadounidense, escribió la novela Middlesex sobre un protagonista intersexual llamado Cal Stephanides. Fue publicado en 2002 y ganó un premio Pulitzer. La película francesa de 1985, El misterio de Alexina, también se basó en sus memorias. Por lo tanto, por difícil que fuera su vida, las memorias de Hércules han dejado un legado duradero. La historia de Barbin resurgió en la conciencia pública en los años 80. En ese momento, el eminente filósofo y teórico social francés, Michel Foucault, se interesó en su historia como un ejemplo de cómo se estaba construyendo el género durante el siglo XIX
Esto fue parte de su investigación en lo que eventualmente se convirtió en su obra, La historia de la sexualidad, publicada en diferentes volúmenes entre 1976 y un cuarto volumen póstumo en 2018. Esto lo llevó a publicar las memorias de Barban, con su propio comentario al lado, que apareció en la traducción al inglés en 1980, como Hercule and Barban, siendo las memorias recientemente descubiertas de un hermafrodita francés del siglo XIX. A pesar de los esfuerzos de Foucault por sugerir que fue descubierto, extractos de sus memorias se han publicado desde 1872. El argumento de Foucault a lo largo de todo fue que Barban era un ejemplo de una tendencia creciente en la sociedad y la ciencia occidentales para restringir a las personas que nacieron con hermafroditismo a elegir un género u otro, o incluso tener la decisión tomada por ellos por la comunidad médica. Como tal, lo que Foucault detectó en la historia de vida de Barban fue una tendencia creciente hacia la rigidez de género. Sin embargo, contrastó esto con los tiempos antiguos y medievales, cuando la fluidez de género había sido mucho más aceptable en culturas como la antigua Grecia o dentro de algunas secciones de la cultura árabe durante la Edad Media. Foucault no pudo haberlo sabido en ese momento, pero estaba escribiendo justo cuando las opiniones sobre el género comenzaban a cambiar y a moverse hacia una sociedad más fluida que pertenece hoy. El cumpleaños de Barban, el 8 de noviembre, se celebra cada año hoy como el Día de Conmemoración Intersexual. Gracias por ver este video sobre Hercule Barban. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber sus opiniones sobre su vida y sugerencias en los comentarios. Espero que estén suscritos con las notificaciones activadas para recibir mis videos cuando los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima vida olvidada. Gracias.